y lo que aquí platiquemos. Y si ustedes gustan mandarle información, pues adelante. Entonces, vamos a dar inicio con lo siguiente. Tenemos un aspecto importante, tome nota, se llama impacto ambiental. ¿Usted conoce lo que es el impacto ambiental? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se emplea? ¿Por qué es tan importante en nuestra área, en nuestra carrera? Leonardo, te escuchamos. Bueno, yo tengo entendido que el impacto ambiental es lo que nosotros provocamos así que en el mismo ambiente y lo que va a repercutir lo que nosotros construyamos sobre ese mismo lugar, ¿no? Gracias, Leonardo. Escuchamos tu comentario, Armando. Buenas tardes, adelante. Muy bien, Armando, gracias. ¿Pero qué tiene que ver con nuestra carrera? Sebastián Armenta, buenas tardes, adelante. Lo escuchamos. Pues no sé, se podría decir que es como la alteración o modificación del ambiente, ¿no? Para que nosotros podamos pues, hacer nuestros proyectos ahí. Muy bien, Sebastián. Pero volvemos a hacer la pregunta. Edwin, ¿qué tiene que ver con nuestra carrera, con las obras, infraestructura civil, el impacto ambiental? Edwin, te escuchamos. Pues tiene que ver con pues ahora sí que con el ambiente, ¿no? Porque si vamos a construir una edificación, pues tenemos que tener ciertos criterios para construir ahí, en una zona ambientada, pues. Muy bien, Edwin. Su compañero nos menciona un factor muy importante. Dice que hay ciertas condiciones las cuales nosotros debemos de acatar, así lo comprendí. Debemos de acatar, debemos de seguir un protocolo tal vez para no impactar desfavorablemente en el ambiente, de por sí ya tan deteriorado por diferentes acciones del ser humano. Y más, bueno, en este caso para nuestra área, de todas las obras en las cuales participemos, llevemos a cabo. Si usted va a hacer una carretera, Yesenia, ¿cuál sería uno de los impactos o algunos de los impactos que se darían en este tipo de obras? Pues la modificación que se haría en donde se hará la carretera, ¿no? Que se tiene que hacer un movimiento de la tierra, escarbar la tierra y todo eso. Y en caso de algunos casos, cuando se hace carretera, se tienen que quitar árboles para poder realizarla. Entonces, el quitar árboles también altera el medio ambiente. Muy bien, Yesenia, muchas gracias, tiene usted mucha razón. Uno de los mayores impactos en el caso de carreteras es que generalmente tenemos que talar árboles, arbustos, quitar tierra, maleza, hierba, etcétera. Y bueno, eso va modificando no solo la flora, también la fauna. Si nosotros estamos haciendo una obra y de alguna manera esta obra modifica la flora, obviamente la comida de la fauna pues ya no se encuentra tan al alcance. Entonces estas especies muy probablemente tengan que emigrar del lugar y ese ya es un impacto negativo. En el caso que nos comenta Yesenia, si talamos árboles, la cuestión del agua también empieza con algunas sequías y los cuerpos de agua se empiezan a secar, los ríos empiezan a cambiar de cauce y esto provoca también, lógicamente, un impacto negativo. Y en el caso del transporte, ¿cómo es que impacta? Bueno, no solo con la vialidad. En el caso de los vehículos, ¿cómo es que impactan negativamente en el ambiente? Cristian, ¿te escuchamos? Sí, profe. Adelante, Cristian, te escuchamos. ¿Cómo impacta? Perdón, es que me estoy acordando un poquito y no le entendí bien. Claro que sí, te repito. Escucha. ¿Cómo impacta? ¿Cómo es el impacto ambiental cuando los vehículos en materia de transporte tienen la movilidad? Y no solo hablemos de los vehículos carreteros. Bueno, pues principalmente la contaminación que generan, ya que emiten muchos contaminantes y eso afecta principalmente pues sí, el aire que respiramos principalmente. Correcto. Muchas gracias, Cristian. Un vehículo
en materia de transporte, todos tenemos la idea que solo contamina por los gases y las emisiones que genera. Un vehículo contamina de diferentes maneras, auditivamente, por los líquidos que emana, por los gases que emana, tan solo la vialidad, ya lo comentamos, por donde pasa, esa vialidad tuvo la necesidad de talar árboles, secar ríos, cauces, cuerpos de agua, etcétera. Entonces, son varios los factores que generan un impacto ambiental negativo para el ambiente, la movilidad de los transportes. ¿Cuál es la tendencia hoy entonces, viendo esta situación, el efecto invernadero, la lluvia ácida, el calentamiento global? Lo generan mucho las fábricas, pero también las emisiones de gases a la atmósfera de cientos de miles de millones de automóviles, y no solo automóviles, aviones, barcos, etcétera. Entonces, ¿cómo estamos resolviendo esto como sociedad? ¿Cómo se está realizando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué han visto ustedes de nuevo? Andrik, ¿te escuchamos? Andrik. No nos escucha Andrik. Permítame tantito, dice, deje arreglo mi micrófono, no te preocupes, en cuanto lo tengas, ahorita te volvemos a preguntar. Derek, te escuchamos. ¿Me puede repetir, profesor? Disculpe. Con mucho gusto. Sí. ¿Qué se está haciendo en nuestras sociedades, en nuestras zonas urbanas para generar que haya un impacto menos agresivo al ambiente por la movilidad de los vehículos? Bueno, por lo que yo sé, hay algunos sitios aquí específicos donde puedes llevar, por ejemplo, las llantas que se te ponchan de tu coche, y la puedes llevar a algún tipo de basurero, y ya ellos se encargan de hacer algo con ellos, o sea, darles a lo mejor una vida más útil o ocuparlos de alguna otra manera. Correcto. ¿Otro más, Derek? Había visto alguna vez de algún tipo de filtro que se utilizaba para los tubos de escape, o simplemente algunas refacciones para evitar pues también la contaminación del aire. Excelente, Derek. Muy bien. Otro ejemplo, Andrik, ¿ya estás listo? Ejemplos como los que nos da Derek. Joven Andrik. No, creo que seguimos teniendo problemas con su micrófono. Bueno, filtros en los escapes, vehículos eléctricos, energías alternativas, solares, vehículos más eficientes, vialidades que generen menos movilidad o intermitencia en la movilidad para que se queme menos combustible, cambiar el combustible fósil por otros más alternativos, etcétera. Igual ya está como que no sé si es una ley estipulada, pero se supone que también ya cada que tales un árbol tienes que plantar 10 más, ¿no? Así es, perfecto. Muy buen recordatorio, Yesenia, perfecto. Está por ley estipulado que cuando tú vas a realizar una obra, y no solo obra de ingeniería civil, obra de cualquier tipo, y te den la autorización de talar, porque primero no es que yo tale y ya pues pongo otros 10 arbolitos, ¿no? No, te deben de dar un permiso. Hoy en estos días, si tú talas un árbol frente a tu casa en zona urbana, al menos en la Ciudad de México, es una multa dependiendo el diámetro del tronco del árbol que tú tales. Y es una multa de 3,000 hasta 100,000 pesos, 200,000 pesos me parece. De 30 centímetros, de 20 centímetros de diámetro, un arbolito. Bueno, está el protocolo, está el reglamento, y como dice su compañera Yesenia, si yo voy a hacer una obra, y una obra de gran magnitud, y a mí me dan permiso de talar árboles, bueno, pero con el compromiso, no solo de que ya me dieron permiso, yo tengo que resarcir ese daño. Tengo que plantar, colocar zonas verdes en mi obra y fuera y alrededor de ella. Eso es una ley, como dice Yesenia, que ya está bien marcada. Tenga usted mucho cuidado cuando diga, pues vamos a tirar este arbolito, nos está tirando mucha basura, etcétera. No, aguas,
Es una multota bien establecida. Tenga mucho cuidado. Y bueno, ya lo sabrá usted cuando participe en diferentes obras. No es tan fácil como que aquí está el trazo de la carretera, pero señor, nos estorban estos 15 árboles, quítalos, túmbalos. No, te cancelan la obra y puedes ir hasta el tambo. Así es que tengan mucho cuidado. Qué buen recordatorio nos da Yesenia, se me había pasado, pero cuando nosotros estamos participando en obras en las cuales talamos árboles, tenemos que, por alguna razón, vertir líquidos, quizás peligrosos, quizás dañinos a la corriente de las aguas, es una multa muy grande y puede ser hasta cárcel. Entonces tengan mucho cuidado, eso ya está muy restringido, está muy normado, y qué bueno, porque a final de cuentas pues estamos acabando con el ecosistema. Vean ustedes los cambios de clima tremendos en distintos lugares que casi no llovía y ahora son tremendas inundaciones, y al revés, ¿no? Donde llovía y ahora es una sequía tremenda y está el clima demasiado cambiante, y esto es debido a la emanación de gases, a la contaminación y de lo que estamos hablando, al impacto ambiental que generamos por nuestras obras, por nuestras acciones. ¿Ok? Bueno, se decía y se dice que un 80% de la contaminación en zonas urbanas se debe a emisiones de gases. Y todo el mundo le echa la culpa a los vehículos automotores y quema de combustible fósil. Eso ya lo habíamos platicado cuando en algún momento a alguien le tocó contaminación ambiental. Ya podemos hablar de diferentes químicos que se tiran al aire, a la atmósfera, como el monóxido de carbono, diferentes partículas suspendidas, y todo eso genera una capacidad pulmonar en las zonas urbanas de las personas muy reducidas. Es un estudio muy serio, muy estricto sobre la capacidad pulmonar que tenemos los que vivimos en ciudades y los que viven en zonas rurales, son zonas más abiertas. Tenemos un 20%, de un 20 hasta un 50% de capacidad pulmonar menor a las personas que viven en zonas más, con más espacio, con más aire puro. ¿Ok? Bueno, debido a lo que hemos estado comentando y a las participaciones, vamos a ver lo siguiente. Ponga mucha atención, por favor. Los automóviles representan una fuente importante de contaminación del aire. El parque automotor incluye un numeroso y activo conjunto de vehículos propulsados por la combustión de hidrocarburos, como son los ciclomotores, automóviles y camiones. Los sistemas de frenos poseen partes construidas con amianto. Al accionar el freno de un vehículo se liberan a la atmósfera pequeñas cantidades de amianto, y este ocasiona enfermedades cuando es inhalado. Las emisiones procedentes de los escapes de estos vehículos contienen monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno que son liberados a la atmósfera y en importantes cantidades. Son los componentes llamados smog oxidante fotoquímico. Por esta razón, las zonas urbanas más pobladas son las que sufren la mayor contaminación de este tipo, como lo es nuestra ciudad de Monterrey. Hoy en día, en la ciudad, se hace un tráfico excesivo, ya que por hogar se estima un mínimo de 2 coches. Podemos encontrar gráficas
En estas se encuentran las principales fuentes de emisión del dióxido de carbono, como lo son los automóviles. A cualquier hora, las avenidas están transitadas y no existe día alguno en el que no se utilice el coche. Por ende, la cantidad de gases emitidos por nuestros vehículos va aumentando a la vez. Una de las consecuencias en el medio ambiente es la lluvia ácida, y esta se forma cuando la humedad del aire se combina con óxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. Estos son emitidos por fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción, pero sobre todo por vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. Debido a la alta contaminación del aire por los gases emitidos en nuestros vehículos, existen diferentes efectos, y entre ellos están los que son nocivos para nuestra salud. Es necesario reconocer estas enfermedades, y sobre todo las más frecuentes, en las cuales encontramos las enfermedades respiratorias, como la neumonía, la bronquitis y el asma. De igual manera se encuentran las enfermedades virales, que son la fiebre amarilla, la hepatitis y el dengue. Los niveles altos de contaminación en el aire que despiden los motores diésel de los coches provoca enfermedades del sistema circulatorio. El smog oxidante fotoquímico es dañino para la salud. Es muy fácil que las partículas que se quedan suspendidas en el aire por los diferentes gases emitidos los respiremos día con día. Por eso es indispensable comenzar a caminar por las calles con un cubrebocas. Así podremos proteger nuestro sistema respiratorio. También contamos con alternativas como afinar y dar mantenimiento a los automóviles, manejar menos para reducir las emisiones contaminantes. Por ende, una de las soluciones es andar en bicicleta. También podemos empezar a caminar, usar el transporte público y sobre todo compartir el auto con compañeros de escuela y trabajo cuando podamos. Recuerda que nosotros somos los responsables de nuestro ambiente. Para vivir en un entorno sano hay que cambiar nuestros hábitos y pensar más en él. Bien, así de esta manera nos hacen la recomendación de emitir un poquito menos de gases invernaderos debido a la movilidad de vehículos al ambiente. Esto está acabando y no es un argot político, no es una campaña de un día. Ya se están viendo los resultados, ya los estamos observando. Se están haciendo varias acciones para modificar esta situación en la medida de lo posible. Todavía estaremos a tiempo. Bueno, ya el mismo tiempo nos los marcará, ya usando vehículos eléctricos, solares, con combustión diferente a combustibles fósiles, vialidades más eficientes, vehículos eléctricos, que usemos menos los vehículos particulares y más los colectivos. Hay diferentes acciones que se están marcando. La ruta ya está marcada. Aquí la cuestión es que la sigamos. Ya a nosotros nos toca como técnicos de alguna manera ir eficientando nuestras obras, ir haciendo lo posible para que estos vehículos impacten de manera no tan negativa al ambiente. ¿Ok? Ahí tiene usted la información. Ya habíamos hablado de la contaminación ambiental debido a los transportes. Y bueno, esta es información que es muy útil y de alguna manera cuando nosotros, por ejemplo, en el sistema carretero, participamos en una carretera, en una vialidad, esta vialidad tiene diferentes factores que nos permiten decidir si tomo una ruta alternativa, una ruta directa, o hay puntos obligados por donde tenga que pasar la vialidad. Eso depende mucho también de la topografía del terreno, de lo que nos dicten, nos marquen las necesidades del proyecto, pero bueno, de manera común y muy directa, pues la vialidad, la carretera tiene que ir de su origen a su destino lo más rápido y eficiente posible. ¿Para qué? El vehículo queme la menor cantidad de combustible. ¿Ok? Le voy a mostrar siguiente.
hablando del vehículo, se tiene un registro desde el año 2000 o desde hace muchos años más atrás. Bueno, aquí en el texto tenemos un registro desde el año 2000, 2002 aproximadamente, en donde el parque vehicular va creciendo cada vez mucho más. Entonces, crisis o no crisis, el parque vehicular sigue creciendo exponencialmente. Afortunadamente, en menor grado, pero bueno, ya empieza a haber algunos parámetros, algunas estadísticas, donde ese parque vehicular no solo se compone de vehículos que queman combustible fósil, tenemos otro tipo de vehículos, ¿verdad? Y dependiendo de la zona, bueno, vemos cómo va aumentando ese parque vehicular. En el caso del 2002, teníamos que los países más desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, China, nos aventajaban, y el Reino Unido nos siguen aventajando. Son los países que tienen un desarrollo para su transporte de carga y pasajero pues más adelantado, pero nosotros no estamos tan abajo. México está en el 11º lugar. Y con crisis o no, a nivel mundial hubo una baja ahorita de la compra de vehículos, pero fue mínima. Ahorita ya se está recuperando. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a seguir aumentando los vehículos en las zonas urbanas y también en las zonas rurales. Aquí lo interesante y el punto sobre la llaga es que siguen aumentando los vehículos, cada vez son más potentes, más fuertes, más eficientes, etcétera, más veloces, pero las vialidades no han avanzado tecnológicamente a la par de los vehículos. Hoy tenemos vehículos que pueden correr a 400, 500, 600 kilómetros por hora, pero pues ¿dónde los corremos? Solamente en pistas de competencias, ¿verdad? Se dice entonces que, y ahorita también en el video se menciona, se recomienda que siempre se debe hacer una inspección mecánica en el vehículo, que siempre tratar de tenerlo en las mejores condiciones mecánicas. Esto también para generar pues menos conflictos al ambiente. Aquí en México se realiza la verificación vehicular, y no solo en México, en muchos países ya se realiza la verificación vehicular, que es como un permiso que te dan y checan el vehículo y te dicen, pues no contamina tanto, puede seguir circulando, ¿verdad? Ahí tenemos los diferentes sistemas de los vehículos y tenemos esto que son los vehículos de proyecto. Toma nota, por favor. ¿Qué es un vehículo de proyecto? ¿Cómo, de manera general, cómo se clasifican los vehículos? Los clasificamos como ligeros, pesados y especiales. ¿Cuál sería un vehículo especial? Un ligero, la palabra lo dice, ahorita vamos a ver la característica, un pesado también, pero un especial, ¿como cuál sería? ¿Qué es el? Víctor, ¿te escuchamos? No me imagino un especial, profesor. ¿No? ¿De veras no? El ligero sería como el familiar, ¿no? Como uno pequeño. Uno pequeño familiar, bueno, no lo sé. No sé, algo así me suena. A ver, piénsale un poquito más, Valeria. Un vehículo especial, ¿cómo sería? Profesor, Adelante, Yesenia, te escuchamos. la compañera Fernanda dice que que se le fue la luz, que por eso no se pudo conectar. Ah, ok. Muchas gracias por avisar. Ojalá, dile que no se preocupe, que ahorita que pueda, ojalá y se pueda integrar a la sesión, ¿vale? Sí, gracias. Gracias por avisar. Profesor. Sí, adelante, le escucho. ¿No será que un vehículo especial, no sé, es como esos como tractocamiones, como los que se usan como para arar el campo o cosas así? O bueno, no sé. Algo así me imagino yo. Pues déjeme decir que se imagina bien, Ana. Pero otro que se te ocurra. Pues no sé, los vehículos para construir, que bueno, no sé sus nombres, pero pues también podrían pues clasificar, ¿no? Es correcto, Ana, también son vehículos especiales porque esos tractocamiones articulados que llevan las ballenas para los puentes, las traves, la superficie de rodamiento, también son vehículos especiales, no son comunes. ¿Cuáles son esos? Que no están fabricados expresamente para el transporte común.
el transporte de pasajeros o de carga común, ¿verdad? Por ejemplo, un vehículo que transporta troncos, maderos, un vehículo que transporta una lancha. ¿Dónde lo compras? No es tan fácil, es un vehículo especial. Un vehículo que transporta un animal, como un caballo de carreras, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, quédese con esto entonces. Los vehículos de manera general se clasifican en ligeros, pesados y especiales. ¿Cuáles son los ligeros? Son aquellos vehículos que tienen 2 ejes y 4 llantas, ¿sí? De cualquier tamaño, pero tienen 2 ejes, 4 llantas. Y estos se denominan como automóviles, camperos o camionetas pequeñas. Se utilizan para pasajeros o para carga. Esos son vehículos ligeros, ¿sale? Los vehículos pesados ya son los de transporte masivo. Son los que utilizamos para transportar pasajeros o cargas medianas o grandes. Y estos llevan de 2 hasta 6 ejes. De 2 o más ejes, perdón, hasta 6 ruedas. Y son los autobuses y camiones. Entonces, ligeros, vehículos pequeños para pasajeros y cargas, pero tienen 2 ejes, 4 llantas. Pesados, tienen 2 o más ejes hasta 6 ruedas. Y son llamados autobuses y camiones. ¿Estamos de acuerdo? Y mencionábamos los vehículos especiales. Esos camiones o remolques especiales para transporte de troncos, minerales, maquinaria pesada, como dice Yesenia, prefabricados de construcción, maquinaria agrícola, motocicletas, bicicletas, lanchas, etc. Hasta aquí, ¿alguna duda? Alguien dígame sí, alguien dígame no. No, ninguna. Bueno, no olvide la clasificación, ¿eh? Ligeros, pesados y especiales. Aunque de manera correcta o de manera un poquito ya más común, los especiales, esos los dejamos fuera. Consideramos siempre que son vehículos ligeros y pesados. Hay otra clasificación que esta no excluye a las primeras, que se llaman vehículos de proyecto. ¿Qué es un vehículo de proyecto? Déjeme decirle y darle una similitud. ¿Sí? Usted sabe lo que hace un arquitecto, el trabajo que realiza un arquitecto. El arquitecto, los compañeros profesionistas arquitectos, construyen igual que nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El arquitecto, la diferencia entre el arquitecto y nosotros, los ingenieros civiles, es que el arquitecto solo se dedica a edificación. ¿Cómo es esto? El arquitecto está invitado a hacer una casa de cualquier tamaño, residencia, la que sea. Una unidad habitacional, un gimnasio, un hospital. Está invitado a todas las obras de edificación donde el hombre hace sus actividades cotidianas. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero el arquitecto no estaría invitado a otras obras que el ingeniero civil sí puede hacer, como son carreteras, puentes, presas, túneles, sistemas de agua potable, de agua de desechos, de alcantarillado, etcétera. ¿Ok? Y en cambio, el ingeniero civil, si es, por ejemplo, una unidad habitacional, obra grande, el ingeniero civil sí puede estar invitado a las obras en las que participa un arquitecto. ¿Estamos de acuerdo? Jamás vas a ver a un arquitecto como jefe de obra en una carretera, en una aeropista, en un puente. Jamás. ¿De acuerdo? Entonces, el arquitecto se dedica a edificación. El ingeniero civil sí puede entrar a participar en obras de edificación, pero además tiene un campo de acción más amplio. También está llamado a trabajar en puentes, carreteras, presas, túneles, sistemas de agua potable, de alcantarillado, aeropistas, muelles, puertos marítimos, etcétera. ¿Sí? Donde el arquitecto no entra. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el arquitecto cuando está trabajando en edificación, generalmente, bueno, antes, ahorita ya es un poquito más tecnológico todo esto, pero el arquitecto utilizaba un muñequito de madera, no sé si lo habrán visto o alguien lo haya visto. Generalmente el arquitecto siempre tenía un muñequito de madera
articulado en su escritorio. ¿Por qué? Porque realizaba las maquetas y ese muñequito a escala lo ponía en la maqueta como jugando, pero era para moverse a través de los diferentes espacios y proyectar y observar la movilidad de las personas en los espacios que él diseña de edificación. ¿Ok? En el caso del ingeniero civil, un vehículo de proyecto es un vehículo hipotético que utilizamos, antes así era, se creaba la maqueta y se colocaba un pequeño vehículo estándar o de proyecto, generalmente el más desfavorable, para ver cómo podía dar vuelta en una curva. Si la curva estaba bien proyectada, había que modificarla en las rectas, la velocidad, curvas horizontales y verticales, etcétera. Entonces, es eso. El vehículo de proyecto hoy ya no es físico, es virtual. Lo colocamos en la computadora, le damos movilidad y así podemos ver que lo que estoy proyectando está adecuado, al menos en espacios y movilidad, para ese vehículo. Ese vehículo puede ser un tráiler, un camión ligero, un vehículo pesado, uno articulado, etcétera. Si yo diseño una carretera para un vehículo articulado, para un tráiler, un T3, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y el volumen vehicular de esa carretera van a pasar nada más, si acaso en algún momento 3 o 4 de ese tipo de vehículo, mi carretera va a estar sobrada, va a estar muy encarecida y no va a ser eficiente. ¿Ok? Entonces, por eso utilizamos el vehículo de proyecto. Se consideran dos tipos de vehículos de proyecto: el vehículo ligero o liviano y el vehículo pesado, como les decía. Los especiales, ¿dónde quedan? Bueno, ya en casos muy de necesidad, puedo yo considerar un vehículo articulado, un tráiler, un camión, un tractor. Esta tabla que usted está viendo, la 5.6, es una tabla muy importante. Aquí vemos en la primera columna la clasificación: ligeros, pesados y especiales. Donde ligeros tenemos los camiones, campers y camionetas. Los pesados son los autobuses y camiones. Y los especiales, como les decíamos, los remolques, articulados, bicicletas, motocicletas, etcétera. Los ejes que tienen y sus características. ¿Cómo se clasifican de acuerdo a la normatividad? Bueno, pues los ligeros van de la AP hasta AC, son vehículos tipo A. Del B al tipo T son los vehículos o camiones pesados. ¿Sí? Por ejemplo, aquí que es el más desfavorable, digamos, por las dimensiones, el espacio que requiere para moverse, es un camión de 2 ejes, T2, ¿sí? Con un tractor S1 y 2 ejes en el remolque, R2. Un T2 S1 R2 es uno de los vehículos más desfavorables, que necesita más espacio para su movilidad. En el caso de los vehículos especiales, cuando van a transportar, por ejemplo, una ballena para un puente, ese vehículo es armado. De alguna manera, sus condiciones y características luego no están bien establecidas, por eso luego se quedan atorados en los bajopuentes o se quedan atorados al dar la vuelta. ¿Por qué? Porque no se dimensiona correctamente la circulación de ese vehículo. ¿Cómo los clasificamos? También, por ejemplo, un vehículo de eje a eje mide 335 centímetros. De ejes extremos, desde la punta hasta la parte trasera, de 35, quiere decir que es un vehículo ligero que mide 335 centímetros o 3.35 metros. ¿Ok? Bien, esta información es importante. Podemos observar aquí la diferente nomenclatura para los vehículos. ¿Ok? Sus dimensiones, la normatividad, su clasificación y sus características. Estas tablas sería muy conveniente que usted las imprimiera y las tenga en sus notas, en sus apuntes. Cuando usted llegue a hacer el proyecto de carreteras, le van a mencionar estos términos. ¿Ok? Entonces nos vamos a referir
a esta información de las tablas. Bien, podemos observar aquí un vehículo de 335 del que hablábamos hace un momento, que para girar, ¿sí? Para girar, este vehículo en las llantas delanteras necesita un espacio extra, se lo voy a marcar aquí arriba. Estas líneas punteadas marcan un espacio que se llama sobreancho. Ese sobreancho se da en las curvas horizontales. Es un espacio extra que se le hace a la curva para que vehículos de este tipo, o más desfavorables, con dimensiones variables, pueda circular sin salirse de la curva. Observamos aquí las dimensiones del vehículo de E335 y para efectos del proyecto necesitamos uno de los datos más importantes, que son los radios de giro. Este tipo de vehículo necesita 7.32 mínimo de radio de giro, 7.87 máximo de radio de giro. ¿Ok? Y además el sobreancho, que ese se calcula. Tenemos aquí otro tipo de vehículo, pero observen ustedes que una de las partes importantes de las curvas son los radios de giro, necesarios para que en curva este tipo de vehículos pueda circular de manera segura. ¿Ok? Aquí vemos otro ejemplo, el 610, 6 metros 10 centímetros, necesita un radio máximo de giro de 13.39 metros más el sobreancho. Cosa de 15 metros aproximadamente de radio de giro. Y aquí tenemos otro tipo de vehículo de 12.20 metros. Ya es un camión articulado, como tipo trolebús, metrobús. Necesita más espacio para poder circular de manera segura. Aquí tenemos ejemplos, otro más, uno de los más grandes, un DE 1525. Estos esquemas sería conveniente que también usted lo tuviera en sus notas o apuntes. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Bien. Ok. Déjeme decirle que cuando un vehículo va circulando en una curva, siente el conductor y los acompañantes sienten una fuerza en donde sienten que el vehículo sale disparado de la curva, la fuerza centrífuga. Para evitar esa situación y darle estabilidad al vehículo, si el vehículo va a la velocidad en la cual se proyectó el tramo carretero, no debe de suceder ningún accidente. ¿Por qué suceden entonces los accidentes en las curvas? Por dos factores principales. El radio de la curva está mal calculado. La sobrelevación, que es el peralte por fuera de la curva, es insuficiente. O el vehículo se desliza en la curva. Hay hielo, arena, aceite, algún agente, y no hay la fricción necesaria entre las llantas y la superficie de rodamiento. Por esos factores es probable el accidente. Y bueno, el principal, que no vaya yo a la velocidad que me indica la carretera, que exceda yo esa velocidad, sobre todo en curva. Pierdo el control del vehículo y adiós, hay accidente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un factor muy importante que es el radio y peralte de la curva. ¿Ok? Las vueltas que se realizan a velocidades inferiores a 15 kilómetros por hora se consideran vueltas a baja velocidad. Por encima de este valor ya son vueltas de alta velocidad, en donde tienen que ser controladas por el radio de giro y por el peralte de las curvas que estamos mencionando. ¿Okay? Aquí vemos otros ejemplos, de acuerdo a las diferentes normatividades de la SCT, de la AASHTO. Aquí vemos un vehículo muy, muy amplio. Las necesidades geométricas que tiene para circular. Vea usted cómo al girar el vehículo, este sí sería como el tipo del Metrobús o del Mexibús en el Estado de México, ¿verdad? Articulado, donde se necesitan
más dimensiones, diferentes dimensiones o sobreanchos para que pueda circular un vehículo de este tipo. ¿Ok? Cuando un vehículo cambia su trayectoria de una recta a una curva, de movimiento rectilíneo a curvilíneo, se siente una fuerza que tiende a conservar el movimiento en la línea recta. Eso sí, intenta salir disparado de la curva, ¿no? Y ese vehículo se sale de una curva solo por dos razones, lo que les mencionaba. Puede ocurrir simultáneamente o una de las dos. La primera, porque el peralte de la curva no es suficiente. Peralte, escribe esa palabra, peralte o sobreelevación. Ahorita le voy a explicar qué es eso. Peralte o sobreelevación. En la curva no es suficiente, está mal calculada. O porque la fricción entre las llantas y el pavimento falla. Es decir, se produce un derrape o deslizamiento. Y además de que, ¿por qué está derrapando? Porque las llantas están muy lisas, pero además hay algún agente en la superficie de rodamiento que puede ser hielo, arena y agua o sobre el pavimento, o aceite inclusive. Puedo yo pasar por un tramo carretero y no me di cuenta que el tráiler dejó una gran cantidad de aceite, quiero yo frenar, no se va a poder, sin darme cuenta. Entonces, pueden suceder varias cosas, se pueden combinar. Uno de los más peligrosos es el hielo. El hielo no lo podemos ver en la zona norte de nuestro país. A veces nuestras carreteras están cubiertas de una capa muy finita, muy fina, no se distingue de hielo. ¿Quieres frenar? No vas a frenar, va a haber un accidente. Por eso es muy importante no exceder los límites de velocidad. ¿Okay? Aquí tenemos otra tabla que clasifica los vehículos como buses, camiones unitarios con remolque, articulados, etcétera, doblemente articulados. Y aquí tenemos las diferentes nomenclaturas, los ejes y el número de llantas. Esta tabla yo les recomiendo que la imprima y la tenga usted en su cuaderno, por favor. Le va a ser útil, se lo aseguro. La propuesta, de acuerdo a la normatividad de los vehículos del proyecto, las dimensiones que contienen. ¿Ok? Bien, hacemos una deducción de las fórmulas y las fuerzas que se aplican en un diagrama de cuerpo libre de un vehículo en una curva. Partimos de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Y en este caso, hablando de una curva, es aceleración radial, rectilínea. En la curva, vamos, aceleración radial. ¿Ok? ¿Qué fuerzas actúan en un vehículo? Esto lo vieron ustedes en el video pasado, la sesión pasada. Las fuerzas que actúan en un vehículo dando vuelta en una curva, primero, es el peso normal a la superficie de la Tierra, a la horizontal. Los componentes de ese peso, Px y Py, con un ángulo de inclinación por la curva. Tenemos las fuerzas de reacción en contra de esa fuerza. La fuerza de reacción en contra de Px es Fx, ¿verdad? Tenemos Fy, que es la fuerza que contrarresta que el vehículo, más bien esa fuerza es la fuerza centrífuga que hace que el vehículo salga disparado de la curva. ¿Ok? Pero aquí lo importante, quiero que noten, tenemos una fuerza Ft. ¿Se acuerda de la Fl en la fricción longitudinal? Bueno, pues aquí sobre las llantas ve usted un Fet. Es una fricción transversal. Es una fricción lateral, que es la rugosidad, la fricción que existe entre los neumáticos y lo lateral de la curva, Ft. ¿Ok? Ahora vamos a hablar específicamente de esa curva, pero otro tipo de fricción. Ahora es fricción transversal. Se hace la deducción de las fórmulas. Esto no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con esto es matemáticas, pero aquí lo importante para nosotros es establecer las condiciones de una curva horizontal en el proyecto geométrico de una vialidad. Tenemos aquí los elementos de una curva horizontal. El radio, R, PC, principio de la curva, PT, principio de la tangente o de la recta,
Un PI, cuando vamos a trazar carreteras o vías como una vía férrea también, una aeropista, y tendrá alguna curva o algo que tenga una curva horizontal, se establece y se diseña con dos tangentes. Esas dos tangentes se unen en un punto llamado punto de inflexión PI. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un punto en donde cambia la dirección del trazo de la carretera o de la vialidad. A partir de ella, encontramos PC y PT. ¿Ok? Y es en ese punto donde trazamos y diseñamos la curva horizontal simple para nuestro proyecto geométrico. Tenemos 1 metro como arco de 1 grado unitario o de 1 grado específico A. ¿Ok? Entonces, estos elementos de la curva también hay que tenerlos en cuenta y en consideración. ¿Ok? ¿Cómo calculamos esos elementos? Aquí tenemos las fórmulas ya. Cuando yo voy a calcular el grado que tengo cada 20 metros de una curva, a esto se le llama grado de cadenamiento. Si gusta tomar nota, se llama grado de cadenamiento en una curva. Y esto lo pide la autoridad cuando estamos diseñando. No solo en curvas, también en tangentes, en rectas. Nosotros tenemos que hacer el diseño y presentarle a la autoridad qué hay en cada corte a cada 20 metros en las rectas y en las curvas de mi proyecto. A eso se le llama cadenamiento y lo exige la SCT y cualquier protocolo o reglamento de construcción. Aunque se repita, si mi carretera es de 50 kilómetros, cada 20 metros yo tengo que ir haciendo el cadenamiento. Y específicamente en algunos casos, la autoridad me dirá dónde es más necesario esa información. ¿Ok? Tenemos la fórmula para calcular el radio mínimo de una curva. Véalo aquí, por favor. La sobrelevación máxima, S max, y el radio mínimo. Esta es la fórmula que se utiliza. ¿Ok? Nos recomiendan también en la tabla 5.10 ya unos datos calculados y probados para las curvas, dependiendo de la velocidad de proyecto del tramo carretero del que estemos hablando. Si mi velocidad de proyecto es de 80 kilómetros por hora, me recomiendan que utilice para mis cálculos la fricción lateral como punto 14. Acuérdense que la fricción son adimensionales. Punto 14, y que la curva que yo diseñe tenga un radio mínimo de, permítame acercarme, de 193.82 metros con una sobrelevación máxima de 0.12. ¿Ok? Y aquí el grado de cadenamiento, igual para diferentes sobrelevaciones o peraltes. ¿Ok? Le mostraba entonces, para que lo vea gráficamente, qué es la sobrelevación o qué es el peralte. Es esta distancia que dice de horizontal hacia hasta donde está el número 1. No le puedo marcar, pero esto es la sobrelevación. Si ve mi mouse, esa es la sobrelevación o el peralte de la curva. Y generalmente, dependiendo de la velocidad del proyecto, ese peralte es más alto o es más bajo. ¿Y de qué va a depender? Como dice aquí la tabla, de la velocidad de proyecto del tramo carretera. Y aquí está la recomendación en esta tabla. Entonces ya no tengo que buscarle mucho. Si mi carretera está diseñada para 100 kilómetros por hora, yo voy a utilizar FT igual a 0.12. A menos que en algún problema se mencione lo contrario o se dé el dato. Aquí tenemos cómo calcular las sobrelevaciones por dos métodos diferentes. Uno que establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otro por el protocolo de la ASTRO. Varían muy poco, prácticamente nos dan los mismos resultados. Finalmente tenemos aquí un ejemplo de aplicación de estas fórmulas. Tome nota, por favor. Ejemplo 5.1, página 116 digital o 97 del libro de Cali Mayor. La deducción, bueno, la aplicación directa de las fórmulas que les acabo de mencionar
Y el ejemplo 5.2, igual, de la aplicación de esas fórmulas que se están mencionando. ¿Ok? Y aquí termina este capítulo 5. ¿Ok? ¿Ya tomó nota? Bien, le voy a pedir, por favor, que ponga mucha atención a esos dos problemas. Los revise y los cheque, por favor. ¿De acuerdo? Voy a darle el código de la siguiente sesión. Nos vamos a salir todos. Nos conectamos, por favor, a la siguiente sesión para pasar lista, concluir, hablar de la evaluación y de los dispositivos de control de tránsito que tenemos pendiente. Entonces, si me hacen favor, nos desconectamos en esta sesión y nos conectamos a la siguiente. Muchas gracias, jóvenes. Vamos integrándonos para ya finalizar. Bien, entonces vamos a ir concluyendo. Les comento entonces, esos dos problemas que vieron al final, hay que darles una checada, por favor. Repito, esos dos problemas que vimos al final del capítulo 5 del libro de Cali Mayor, hay que revisarlos a conciencia, observar cómo se utilizan las fórmulas ya aplicadas a problemas reales, ¿ok? Por principio de cuenta. Segundo, equipo 1, alguien del equipo 1 para dispositivos de control de tránsito, por favor, manifiéstese. ¿En qué estamos, profesor? Equipo 1, Andric. Gracias. Equipo 1 es señales horizontales o verticales. Creo que es horizontal, profesor. Permítame un momento. Sí, por favor, ¿no? Ayúdeme nada más a definir eso. Tengo duda. ¿Cómo se los establecí? Equipo 1. Equipo 2. ¿Qué tipo de señales les tocó? ¿Alguien del equipo 2? Yo tengo en la lista anotado quiénes son el equipo 1. Si mal no recuerdo, el equipo 2 fue el que le tocó las señales horizontales. Ah, ok. Muchas gracias, Yesenia. Entonces, Andric, a ustedes les toca señales verticales, por favor. Equipo 2, alguien de equipo 2, por favor. Alguien que prenda su micrófono y diga, yo soy del equipo 2. Yo soy del equipo 2, profe. Muy bien, entonces les tocó a ustedes. Muy bien, Sebastián, Yesenia, a ustedes les tocó señales horizontales. Sí. Ok. No sé si tengan alguna duda, equipo 1, equipo 2, con respecto a lo que tienen que investigar, a lo que tienen que presentar. Les vuelvo a recomendar a todos los equipos que no se fíen únicamente del libro de Cali Mayor. Ahí viene información, pero no está completa, jóvenes. ¿De acuerdo? De los 4 equipos, vuelvo a reiterar. Número 1, ¿qué son? Si estoy hablando de señales verticales, ¿qué son las señales verticales? ¿Qué son las horizontales? ¿Qué son los dispositivos de control de obra? De protección de obra, señalamientos de protección de obra, y qué son los semáforos, equipo 4. ¿Para qué sirven? ¿Dónde se emplean? ¿Cuál es su utilidad? ¿Sí? ¿Dónde y cómo se ubican? Hay un protocolo, hay un reglamento, hay una normatividad. No es que yo llegue con mi señalamiento y lo voy a poner aquí porque aquí se ve chido o aquí se ve bien. No. Hay una distancia en zona urbana, tanto lateral como vertical, hacia adentro de la calzada, y visibilidad hacia arriba, verticalmente, en dónde colocarlo, tanto en zona rural como zona urbana. Alguien me preguntaba
He estado contestando varias preguntas de este grupo y de los demás. Oiga, maestro, me hacían la pregunta, oiga, maestro, ¿a qué se refiere rural y a qué se refiere urbana? Entonces ya le establecimos, le mandé un ejemplo al compañero, creo que era un compañero, y le mencionaba lo que les digo a ustedes. No es lo mismo colocar un señalamiento en una carretera donde no hay comunidad alrededor que en una calle donde tengo semáforos, donde tengo publicidad, donde tengo edificios. ¿Sí me explicó? Entonces, es muy diferente y la normatividad marca dónde tengo que colocar esos señalamientos. No es así como que aquí se ve bien, aquí ponlo. No, debe ser a 1.5, de metro y medio hasta 1.5 dentro de la calzada en zona urbana, de 1 metro hasta 2.5 metros en zona urbana, de manera vertical, en muchos de los casos y de manera general. ¿Ok? Eso es ubicación. Y luego materiales. ¿De qué están hechos los semáforos? Pues tienen 3 lentes, una visera, un poste de metal, pintado con color antirreflejante, etcétera, etcétera. Si hablamos de marcas en el pavimento, señales horizontales, la pintura de qué tipo es, cómo va colocada, a cuántos centímetros, etcétera. ¿Ok? Eso es materiales. Que va en un poste antirreflejante, con pintura de este tipo, material grado, acero grado 3, etcétera. Todo eso se debe de mencionar en materiales. Finalmente, el código. Todos los señalamientos, y o dispositivos para control de tránsito tienen un código. SP, señales preventivas. SR, señales restrictivas. SI, señales informativas, etcétera, etcétera. Y tienen un numerito que las identifica y es único. ¿Los voy a encontrar todos en el libro de Cali Mayor? No. Por eso te estoy pidiendo que busques el manual de dispositivos de control de tránsito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí vienen todos. No me los vas a decir todos, ¿no? Jóvenes, para los 4 equipos, yo hago una presentación sintética, pero concreta, completa, que sí traiga la información que se está pidiendo. Y en el último punto coloco todos los señalamientos, todos. Los menciono o que los vean y me detengo en los que no son tan comunes. Se van a encontrar ustedes dispositivos, esa es la intención de la actividad, que ustedes y todos revisemos todos los señalamientos y los conozcamos. Ese es el verdadero objetivo de esta actividad. Habrá señalamientos que tú no conoces o que no te acuerdas y ese es el chiste de esta actividad. Entonces, colocas el señalamiento en la parte de abajo de su código, lo mencionas y se acabó. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a presentar exposición? La próxima clase, la próxima sesión. ¿Quién va a empezar? Equipo 4, ¿dónde anda? ¿Quiénes son? Aquí, profe. Cristian, te toca a ti primero con tu equipo. Semáforos. De protección de obra, ¿quiénes son? Equipo 3. Presentes, profe. Muy bien. Bien, Ana, Armando, a ustedes les toca también la siguiente clase. Entonces, equipo 4 y 3, la siguiente clase. Y posteriormente, el equipo 2 y 1. En 2 clases vamos a abarcar esta información de los dispositivos de control de tránsito y vamos a darnos un espacio para los problemas que estuvimos viendo ahorita de radio de curvatura y de radio mínimo y sobre elevación. Dele una checada para que sea más rápido y fácil entenderlos. Así es como vamos a trabajar. Estoy pasando lista en este momento. Permítanme un momento. Sería el jueves, ¿verdad, profesor? Sería el jueves, así es. Okay, pero gracias. Podría ser antes, Valeria. No se confíe. Bueno, es que tenemos clase el martes, pero creo que no hay clases, ¿no? No lo sé. ¿Qué tal si sí? Todo está en que reciba usted la invitación. Usted prepárese para el martes. De acuerdo. ¿Okay? Gracias. Porque si el martes, y es que ¿saben por qué les digo esto? Yo sé que, bueno, por diferentes motivos, por otras actividades, una disculpa, no hemos podido trabajar los martes, pero dada la situación de que ya viene la evaluación, jóvenes, entre 8, 9 y 10 de noviembre tengo que subir evaluación, yo espero que me dé tiempo. Si no me da tiempo,
pues agarramos las clases que sean. Claro. Oiga, profe. El horario. Giovanni, te escucho, adelante. Pero el martes está marcado por el calendario, ¿no? O sea, que no hay clase. No porque no tengamos clase con usted nada más. Sí, sí. Tienes razón, Giovanni. Aunque yo quisiera, tiene usted mucha razón. Sería el jueves. Entonces, ahí sí ya me desarmó, porque tiene mucha razón. Sería ilógico que yo les exigiera que se conectaran el martes. Entonces, sí, Valeria, ya despejamos la duda. Va a ser el jueves. Pero el jueves los dos equipos, 4 y 3. Sí, profe, gracias. No, gracias a ustedes y gracias a Giovanni porque los salvó de la campana a todos. Y tiene mucha razón. El calendario marca que no hay actividad y es ilógico que yo les exija. Acabo de pasar lista. Ya le mencioné, por favor, que tiene usted que checar los problemas y revisar la información que les mostré. Y si no hay alguna duda, comentario, aporte. Bien, eso sería todo, muchachos. Les agradezco mucho la conexión. Ya tienen su asistencia, ya les informé. Ya tienen ustedes chamba que hacer. Todos a trabajar. Que tengan una excelente noche. Cuídense mucho y seguimos en contacto.